Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo programa de fútbol y hoy venimos a analizar los 30 nominados al Balón de Oro. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de fútbol. En este caso venimos a analizar ese listado de 30 futbolistas que según France Football merecen ser valedores de ese gran premio como es el Balón de Oro. Quedan menos de 3 semanas para que se conozca el resultado de los 30 mejores jugadores del mundo y para ello hemos venido aquí para analizarlo, ¿no? Y ordenar estos 30 futbolistas según mi criterio y mi opinión. Quiero recalcar esto. ¿Qué criterios vamos a seguir para ordenarlos, no? Bueno, pues básicamente los criterios que siguen, en este caso las instituciones que se encargan de dar estos premios como la FIFA, France Football, la UEFA y sucesivos, que son básicamente los logros tanto deportivos, tanto individuales como colectivos, en los que valoraremos la última temporada. No se habla de año natural, sino se habla de temporada, y en este caso es la temporada 2023-2024, que comienza con esa Supercopa de Europa que gana el Manchester City y finaliza con los Juegos Olímpicos. Evidentemente, dentro de este periodo de tiempo se encuentran todos estos torneos que se han disputado entre clubes, además de los que se han disputado con las selecciones como la Eurocopa y la Copa América. Dicho esto, también vendremos a analizar aquellos jugadores que bajo mi criterio se han quedado fuera de la lista y que no merecían estarlo por sus méritos deportivos colectivos, o quizás también porque nos resulte ya extraño, anómalo, no encontrarlos en esta lista después de tantos años, viéndolos siempre entre algunos de los mejores 30 mejores futbolistas de la temporada. Sin más miramientos, sin más dilatación, comenzamos. Y como bien he dicho, vamos a comenzar por esos futbolistas que no han sido incluidos dentro de estos 30 mejores jugadores del mundo, y el primero de ellos para mí es Jamal Musiala. Este es para mí el caso más notable, que me extraña tanto que no esté dentro de los 30 mejores jugadores del mundo. Si bien es cierto que el joven jugador alemán no obtuvo ningún título ni con el Bayern de Múnich, que ya sabemos esa sequía que tuvo la temporada pasada a nivel de títulos, ni con la selección alemana, que fue eliminada en cuartos de final de la Eurocopa, pero aún así considero que Jamal Musiala hizo suficientes méritos individuales, por lo menos, como para ser reconocido como uno de los 30 mejores jugadores del mundo. Si bien es cierto que no me preocupa, porque es un jugador muy joven que tiene muchísimo recorrido y que probablemente de aquí a los próximos años le sigamos viendo dentro de esta gala, pero si bien es cierto que considero que era un justo merecedor de ser uno de los 30 mejores jugadores del mundo, porque así me lo parece a mí. Otro jugador que también lo hizo saber el propio futbolista mediante sus redes sociales, que estaba muy disconforme con este listado de 30 mejores jugadores del mundo que publicó France Football, es precisamente Rodrigo Goes, el jugador brasileño que fue campeón de la Champions League con el Real Madrid, además de la Liga y de la Supercopa de España. Si bien es cierto que su participación con Brasil en la Copa América fue algo traslúcida y que evidentemente la canariña ya sabido y conocido no obtuvo el título, pero tampoco tuvo un papel muy relevante ni notorio dentro de este torneo. Pese a ello, Rodrigo Goes es un jugador que considero que hizo méritos sobre todo colectivos, no tanto individuales, como para ser uno de los 30 nominados al Balón de Oro, y como él mismo lo hizo saber, creo que fue ciertamente injusto y que hay otros jugadores que ya veremos a continuación cuando me toque analizar ese listado que quizás no deberían haber estado dentro de esta lista y que los Jamal Musiala o Rodrigo, que estábamos precisamente nombrando en este momento, pues sí deberían haberlo sido. Si bien es cierto, tirando una lanza a favor del propio medio France Football, que publica esta lista de los nominados, considero que Rodrigo Goes no es un jugador que haya sido determinante durante la temporada del Real Madrid para la consecución de estos títulos. Sí considero que, pues, evidentemente ha sido una pieza que ha sido necesaria, pero no determinante, porque en ningún momento
ha hecho, alarde de su valía y de su gran fútbol durante la temporada pasada. Es un momento que era evidentemente que tenía que tirarse el equipo a la espalda cuando Vinicius Junior y Jude Bellingham estuvieron lesionados, pero más allá de un par de partidos donde sí esbozó una gran versión de su fútbol, creo que Rodrygo Góes fue un Rodrygo Góes muy apagado, donde sin competencia en el ataque, porque no existía una competencia real, creo que se apagó y no pudimos ver la mejor versión del brasileño. Pese a ello, lo sigo considerando como uno de los posibles 30 mejores jugadores del mundo. Y el último, que por méritos evidentemente deportivos quiero nombrar, es para mí Bernardo Silva, un jugador que considero que está ultra mega infravalorado en el panorama futbolístico. Es capital en el equipo de Pep Guardiola, que ha sido ganador de la Premier League, además de Mundialito de Clubes y Supercopa de Europa. Evidentemente su papel con la selección de Portugal tampoco fue demasiado notorio, puesto que la selección capitaneado por Cristiano Ronaldo apenas pudo llegar a cuartos de final, pero considero que sobre todo su papel en el Manchester City es fundamental para entender por qué el Manchester City ha ganado tantas Premier League, ha sido tan competitivo tanto dentro de Inglaterra como fuera de ella, y que ha sido determinante, y quizás es un jugador que no se le ve tanto como a los Rodri, Kevin De Bruyne o Erling Haaland, pero creo que es ultra mega necesario para entender al Manchester City de Pep Guardiola. Terminamos con estos 3 futbolistas que yo he querido reseñar y nombramos evidentemente a jugadores que anhelamos, ¿no? Quizás ya por la edad que tienen, probablemente no les volvamos a ver dentro de este galardón, como es el propio Kevin De Bruyne que acabo de nombrar en estos momentos. Si bien es cierto que su último tramo de temporada sí fue bastante bueno, pero al estar durante un gran tiempo de esta misma campaña lesionado, considero que evidentemente no era suficiente el mérito como para poder estar dentro de este listado, al igual que los Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Era evidente que no podíamos obviar que estos dos grandes jugadores, estas dos leyendas del mundo del fútbol, no hayan estado nominadas al Balón de Oro. Creo que evidentemente ya no tienen cabida, están fuera de Europa y creo que su tiempo ya pasó, pero este es el momento, la primera nominación del Balón de Oro, por cierto, después de casi 20 años en los que ninguno de los dos jugadores está, y creo que se habla ya pues de ese cambio generacional donde los Vinicius, Haaland y Mbappé toman el relevo a Cristiano y a Messi después de tantos años y de tantas alegrías que han propiciado para el mundo del fútbol. Y otros dos jugadores que quiero reseñar, que también van un poquito unidos de la mano porque forman parte del mismo equipo, son Virgil van Dijk y Mohamed Salah, dos que han solido ser habituales dentro de este listado gracias a sus buenas actuaciones tanto en el Liverpool como quizás con sus selecciones, como por ejemplo Mohamed Salah, y que sorprende simplemente por el nombre que tienen que ya no estén dentro de estos 30 mejores jugadores del mundo. Terminamos con estos jugadores que nos faltan y vamos a comenzar con el listado. Comenzamos con el puesto número 30, donde en mi caso he colocado a Ademola Lookman, ganador de la Europa League, subcampeón de la Copa Italia y subcampeón de la Copa África. 17 goles y 10 asistencias en 45 partidos, de entre ellos gol en octavos contra el Sporting de Lisboa, gol y asistencia en semifinales contra el Olympique de Marsella y hat-trick en la final contra el Bayer Leverkusen de la Europa League. En la Serie A, asistencia contra el Inter, gol contra el Napoli y 2 goles contra el AC Milán. Además, en la Copa África, doblete contra Camerún en octavos de final y gol contra Angola en cuartos. Es un futbolista que ha propiciado más de un tiro a puerta por partido y casi 4 regates por partido con 40% de éxito. Ademola Lookman es uno de los nombres que en mi caso no hubiese entrado dentro de estos 30 mejores jugadores del mundo. Si bien es cierto que creo que, y honra de esta manera a France Football, que quería incluir a un jugador del Atalanta por haber sido campeón de la Europa League, pero considero que creo que no es un mérito suficiente como para estar dentro de este listado. Y si bien es cierto, sin ir mucho más lejos, temporadas pasadas Sevilla y Villarreal han sido campeones de este mismo trofeo y ninguno de los jugadores ha sido nominado como uno de los 30 mejores futbolistas del mundo, por lo que considero que Ademola Lookman, sin quitarle mérito de la gran temporada que ha hecho el nigeriano, es uno de los mejores 30 jugadores del mundo. O sea, nos remitimos simplemente a que Ademola Lookman no me parece mejor ni que Rodrygo, ni que Musiala, ni que Bernardo Silva, y está ahí metido. Pero bueno, cuestión aparte, es un futbolista que evidentemente
ha destacado muchísimo por su velocidad, por su desborde, y que ha sido vital para que el Atalanta haya sido campeón de esta Europa League, un proyecto que lleva muchos años a las órdenes de Gasperini y que por fin ha encontrado su reconocimiento después de tanto recorrido. Así que bueno, esta nominación para Ademola Lookman, que está posicionado en el puesto número 30. Puesto número 29 para Artem Dovbyk, el delantero ucraniano que fue pichichi de la Liga con 25 goles y 10 asistencias en 41 partidos. Además, en Liga propició un gol contra el Barcelona, gol y asistencia contra el Atlético de Madrid, con prácticamente 2 tiros a puerta por partido. Otro jugador que considero que tampoco merecía estar nominado al Balón de Oro. Evidentemente no considero que Artem Dovbyk por una buena temporada sea uno de los 30 mejores jugadores del mundo. Creo que evidentemente es otra vez otro esfuerzo de France Football por elogiar la buena temporada que ha tenido el Girona y que tenían que meter a alguno de los futbolistas, y evidentemente el más notable era Artem Dovbyk por ese pochichi que obtuvo, pero considero que no ha hecho méritos suficientes como para considerarlo uno de los mejores jugadores del mundo. Y sin ir más lejos, además es un trofeo pichichi, que es la única distinción individual que puede tener, bueno, tanto individual como colectiva. Creo que no fue tan meritorio como se puede hacer ver, ¿no? Es un galardón que gana en la última jornada y porque el Alexander Sorloth se lesiona a los 10-15 minutos de juego en el partido del Villarreal contra los Osasuna, si no probablemente el delantero noruego habría sido el ganador de este trofeo. Pero bueno, cuestiones aparte, Artem Dovbyk, un delantero que evidentemente ha destacado mucho por su finalización, por su juego aéreo, un jugador muy móvil pese a la altura que tiene, y que evidentemente fue una de las claves para entender el por qué el Girona estuvo clasificado en Champions League esta última temporada, y evidentemente para entender por qué el Girona de Michel estuvo peleando la Liga hasta, casi las últimas jornadas. Turno del puesto número 28, donde encontramos a Granit Xhaka, el centrocampista suizo que fue ganador de la Bundesliga, ganador de la DFB Pokal y subcampeón de la Europa League. Hizo una asistencia en semifinales contra la Roma en Europa League y un gol en la final de la DFB Pokal contra el Cloudern, un futbolista que propicia más de 3 recuperaciones por partido con un 91,3% de pases acertados. Evidentemente Granit Xhaka es un jugador al que creo que se le está haciendo un reconocimiento más bien a su carrera, a ese año tan lúcido que ha tenido en el Bayer Leverkusen, más que básicamente a una temporada de ensueño. Evidentemente está claro que jugadores del Bayer Leverkusen iban a estar dentro de esta nominación, ya no solo por esa consecución de ese título histórico, sino por todos los partidos que estuvo imbatido, por ese subcampeonato de la Europa League y básicamente por todos los logros deportivos que tuvieron todos los futbolistas a las órdenes de Xabi Alonso. Pero considero que Granit Xhaka tampoco es un futbolista del reconocimiento de ser uno de los 30 mejores jugadores del mundo. Pese a ello, evidentemente aquí se valora, ¿no?, todo lo conseguido con el grupo, todo lo que hayas demostrado tú y lo importante que hayas sido dentro de esa consecución, y evidentemente si hablamos de eso, Granit Xhaka fue fundamental para entender el juego de Xabi Alonso, para entender el por qué ganaron todo lo que ganaron. Más allá de todo eso, Granit Xhaka, un jugador que evidentemente destaca mucho por esa visión de juego, por toda la precisión que tiene en la entrega, sumado a un disparo muy potente que ha dado muchas alegrías a los aficionados del Bayer Leverkusen, además de una potencia física, capacidad aérea y un juego defensivo que ayuda también mucho a Xabi Alonso y al Bayer Leverkusen. Un Granit Xhaka que luego también en su participación en la Eurocopa tampoco fue excesivamente notable, con una Suiza bastante endeble y discreta, considero yo, pero que pese a ello considero, mejor dicho, que Granit Xhaka es merecedor simplemente de ese puesto número 28. Y en el puesto número 27 encontramos a Mats Hummels, el central alemán que fue subcampeón de la Champions. 4 goles y una asistencia en 40 partidos, con doblete ante el Friburgo y gol contra la Eintracht de Frankfurt en Bundesliga. Además, en la Champions League anotó un gol en semifinales contra el Paris Saint-Germain y dio una asistencia en cuartos contra el Atlético de Madrid. Dentro de este listado de todos los futbolistas que vamos a encontrar de estos 30 jugadores, es el futbolista que más recuperaciones por partido ha propiciado en la pasada temporada, siendo más de 9 recuperaciones por partido. Mats Hummels es un jugador que evidentemente creo que una de sus temporadas más colosales ha sido en sus últimos años de carrera, algo que es
llamativo desde luego, y que si bien es cierto que considero que entra dentro de este limbo de jugadores que podemos encontrar o no encontrar en este listado, ¿no? Hay ciertos futbolistas que si no hubiesen estado nominados tampoco me hubiese sorprendido de nada porque evidentemente creo que a lo mejor no han hecho los méritos suficientes o que los méritos que han hecho se quedan ciertamente escasos como para considerarlo uno de los 30 mejores jugadores del mundo, y Mats Hummels lo encuentro en ese limbo entre el sí y el no que me genera muchas dudas sobre si debería haber estado. Es un jugador que, pese a que haya sido capitán en ese Borussia Dortmund, un Borussia Dortmund que cabe recordar que creo que queda cuarto o quinto en la Bundesliga, es decir, en su competición nacional no hace un buen papel, y llega a la final de la Champions. Realmente no sabemos ni cómo, pero que bueno, se acaba colando y creo que debes darle mérito a ese equipo, y evidentemente Mats Hummels fue una de las figuras por las cuales el Borussia Dortmund acabó siendo subcampeón de Europa, pero que considero que no ha hecho los suficientes méritos como para considerarlo uno de los mejores jugadores del mundo. Y me explico por qué. Es un futbolista que no estuvo convocado para la lista del Julian Nagelsmann para la Eurocopa. Es un jugador que hasta últimos días de mercado no tenía equipo y que ha acabado recalando en la Roma de un poco por rebote, porque no ha encontrado, yo considero que algo mejor, y que al final pues eso hace ver un poco que evidentemente por la edad o por la decisión que haya sido Mats Hummels, no lo considero un jugador como de la categoría para estar dentro de estos 30 mejores jugadores. Quizás yo le doy demasiado peso a eso, pero hostia, es ser uno de los 30 mejores jugadores del mundo. Considero que creo que es algo más que importante. Pero bueno, más allá de todo esto, evidentemente Mats Hummels es un jugador que destaca mucho por su juego aéreo, su gran distribución y buen toque de balón, que clarifica mucho el juego del Borussia Dortmund en su día y ahora el de la Roma, ¿no? Si lo queremos ver así, y que evidentemente ha sido un líder tanto dentro como fuera del campo, y que ha explicado muy bien el por qué funcionó tan bien el equipo de Edin Terzic, que la temporada anterior a la que estamos analizando se quedó a un punto de poder lograr la Bundesliga, y que en este caso se ha quedado a las puertas de poder obtener su segunda Champions League. Más allá de todo eso, Mats Hummels puesto número 27. No salimos de la demarcación de central porque en el puesto número 26 encontramos a William Saliba, el central francés que fue ganador de la Community Shield y semifinalista de la Eurocopa. 2 goles y una asistencia en 38 partidos de Premier League, propiciando más de 5 recuperaciones por partido. Un William Saliba que probablemente veamos más en esta nominación al Balón de Oro, que es un jugador capital para el proyecto de Mikel Arteta, que se sentó desde el primer momento muy bien en esa zaga del conjunto Gunner, y que creo que es fundamental para entender el por qué el Arsenal ha estado peleando durante estas últimas temporadas por la Premier League, y que se está sentando como uno de los equipos referencias a tener en cuenta a nivel mundial. William Saliba, que también hizo muy buen papel con Francia en la Eurocopa, pese a ello no pudo obtener más que ese acceso a semifinales. Y bueno, un William Saliba que evidentemente es un jugador que es muy versátil, destaca ya no solo por su fuerza física y por su altura, que le permite tener una capacidad aérea muy potente, sino también por la versatilidad que digo que tiene tanto para jugar como de lateral derecho como de central. Es un jugador que siempre está muy bien posicionado, que tiene muy buena lectura de juego. Creo que también esto lo ha ido ganando gracias a estar a las órdenes de un entrenador como Mikel Arteta, y un jugador que pese a la edad que tiene un gran potencial de liderazgo, ¿no? Es un gran líder que se emerge dentro de esa zaga y que forma tan buena pareja de centrales junto con Gabriel Magalhães. Por lo que, puesto número 26 para William Saliba. En el puesto número 25 he colocado a Alejandro Grimaldo, ganador de la Bundesliga, ganador de la DFB Pokal, ganador de la Eurocopa y subcampeón de la Europa League. 12 goles y 20 asistencias en 51 partidos, donde entre ellas encontramos 2 goles contra el Bayern de Múnich, 2 asistencias contra el Leipzig en Bundesliga, además de 2 asistencias contra la Roma en semifinales de Europa League y 2 asistencias en octavos contra el Karabaj. Un jugador que proporcionaba más de 3 recuperaciones por partido y un 90% de pases acertados.
la temporada de Alejandro Grimaldo es para quitarse el sombrero. Si bien es cierto que puede sorprender a muchos porque puede que en otras cábalas o en otros... en otras apuestas de otras personas lo posicionan en un escalón superior, pero yo considero que le hace un poco de daño esa Eurocopa, que evidentemente la acaba ganando con España, pero es un jugador que no es fundamental en el esquema de Luis de la Fuente. Si bien es cierto que todos esperábamos que con la convocatoria de Alejandro Grimaldo y tras la temporada que ha hecho con el Bayer Leverkusen hubiese sido el titular, pero estaba claro que en un sistema de defensa de 4, como es el que utilizó España en la pasada Eurocopa, Alejandro Grimaldo, debido a su función más de carrilero, ¿no? Más ofensiva, pues no cuadraba mucho con lo que de la Fuente exigía y que Marc Cucurella le comió bastante la tostada, por lo que para mí creo que le debemos bajar un poquito restar un poquito de importancia a esa consecución de la Eurocopa para Alejandro Grimaldo, porque no fue tanto mérito suyo, ya que no tuvo apenas relevancia en esa consecución del título. Sin embargo, evidentemente en la consecución de los títulos con el Bayer Leverkusen fue un protagonista principal de la película, básicamente porque esas 20 asistencias, esas 32 participaciones de gol en 51 partidos demuestran esa prominencia y esa capacidad llegadora que ha tenido el canterano culé y que además lo ha complementado con una buena solvencia defensiva, con gran precisión a balón parado, con esa velocidad y esa visión de juego que tan útiles han sido para el esquema de Xabi Alonso. Puesto número 24 para Emiliano El Dibu Martínez, que fue campeón de la Copa América. 15 porterías a 0 en 47 partidos, considerado el mejor portero de la Copa América con actuaciones estelares, como por ejemplo en cuartos de final contra Ecuador, salvando 2 penaltis en esa tanda. Además, es un portero que ha propiciado más de 2 paradas por partido. Si bien es cierto que lo coloco en este escalón porque considero que su rendimiento al nivel de clubes evidentemente no ha sido excesivamente notorio, pero me parece muy relevante que al Dibu Martínez se le esté dando esta cabida dentro de los galardonados al Balón de Oro. Es el único portero nominado para Balón de Oro y considero que más allá de todas las situaciones extradeportivas o los gestos y que suele tener el portero argentino que pueden sacar un poco de... O nublar la vista, ¿no? Quitar la referencia de lo gran arquero que es, creo que es un mérito realmente a lo importante que está siendo en el panorama futbolístico el Dibu Martínez, ya no solo con Argentina, donde le considero capital para entender la consecución de estos 3 últimos títulos de la selección capitaneada por Leo Messi, sino también con el Aston Villa, que evidentemente, pese a no lograr ningún título en la campaña pasada, consiguió volver a clasificarse a Champions League tras muchos años sin estar en esta competición. El Dibu Martínez, que evidentemente destaca ya por sus rápidos reflejos, por su juego aéreo, un jugador que se posiciona siempre muy bien, que tiene un liderazgo y que es un futbolista que es capaz de aparecer en los momentos más importantes. Un jugador que no se achica cuando el fuego está caliente, cuando las cosas se ponen complicadas, y eso es muy importante, ya no solo tenerlo dentro del campo, sino bajo los palos. Creo que es fundamental para poder entender las victorias de tu equipo y de tu selección, por lo que el Dibu Martínez creo que merece estar dentro de esta nominación, creo que merece esa cabida, y que evidentemente tras las lesiones de Courtois, de Ter Stegen o las apariciones menos estelares, ¿no?, menos brillantes, y las temporadas más traslúcidas de porteros como Alisson, Ederson y compañía, pues que evidentemente se emerge como uno de los 3 mejores futbolistas, no, uno de los 3 mejores porteros de la actualidad. Puesto número 23 para Rubén Díaz, el central portugués que fue ganador de la Premier League, ganador de la Supercopa de Europa y ganador del Mundialito de Clubes. Un jugador que proporcionaba más de 4 recuperaciones por partido. Es fundamental, si quieres entender por qué Pep Guardiola ha conseguido tantos títulos en los últimos años, sobre todo en las 3 últimas temporadas, explicarte que desde ese momento llegó Rubén Díaz al equipo. Un jugador que en la primera temporada en el Manchester City consiguió ser MVP de la Premier League. Un central siendo MVP de la Premier League y dentro de un equipo que se llama Manchester City, donde en ese momento había estrellas tales como el Kun Agüero, como Kevin De Bruyne, como Rodri, como Bernardo Silva, como Ilkay Gundogan. Y el mejor jugador de la plantilla y el mejor jugador del equipo es Rubén Díaz. Ese momento de forma no ha descendido para el central portugués, que sigue emergiéndose como uno de los mejores en su demarcación. Si bien es cierto que evidentemente le lastra un poco la participación de su equipo en Champions League, la participación de su selección en la Eurocopa, que no fueron excesivamente notorias. De hecho, los dos
los dos colectivos a los que pertenecía fueron eliminados en cuartos de final de ambas competiciones, pero pese a ello es un jugador muy determinante, es un jugador en el que Guardiola ha sabido encontrar la estabilidad dentro de la zaga, que destaca por esa fuerza física, por esa lectura de juego, tiene una salida de balón muy limpia, además de un juego aéreo y una soberbia en todos los duelos que le hace pues muy capaz de absolutamente todo. Uno de los mejores jugadores en su demarcación, si no puede ser el mejor o uno de los 3 mejores, pero sin ningún atisbo de duda. Por lo que Rúben Díaz, merecedor de este puesto y merecedor de esta nominación. Puesto número 22 para un compatriota de Rúben Díaz como es Vitinha, ganador de la Liga, ganador de la Copa de Francia y ganador del Trofeo de Champions. 9 goles y 5 asistencias en todas las competiciones, de entre ellas 2 goles contra el FC Barcelona en cuartos de final de la Champions League. Un futbolista que ha proporcionado más de un 93% de pases acertados. Vitinha ha cogido las riendas del Paris Saint-Germain y parece que no las va a soltar. El proyecto de Luis Enrique se ha sentado en base a jugadores como Vitinha, Dembélé, pero sobre todo el jugador portugués, un futbolista que probablemente para muchos era un desconocido por su paso por el Oporto, donde evidentemente simplemente emergió para abrirse al escaparate y encontrar un mejor postor donde ir a lucirse, y ese mejor postor fue el Paris Saint-Germain. Desde que ha estado a las órdenes de Luis Enrique se ha convertido en un futbolista generacional que yo creo que va a brillar durante estos próximos 10 o 15 años, porque el fútbol que tiene Vitinha en sus botas es para analizar. Un jugador que creo que no está en la vista de muchos aficionados, evidentemente porque al estar en una liga que es menos visible y reconocible para todos, pues se le pierde un poco el foco, ¿no?, de atención, pero que creo que fue tan importante con el Paris Saint-Germain como lo fue con Portugal. Si bien es cierto que en la selección pues no pudo llegar muy lejos en esa competición, pero aún así lo considero fundamental para entender el juego que tuvo la selección portuguesa, que no fue excesivamente notable, pero que sí fue determinante que pasara por las botas de este joven futbolista. Un joven futbolista que destaca por esa técnica, por esa visión de juego, tiene una finura y una delicadeza en todas las cosas que hace, mucha agilidad, y sobre todo es un futbolista que también quiero reseñar que me parece muy solidario, ¿no? Ya no solo tiene participaciones ofensivas, que es su tendencia natural, sino también defensivas. Es un jugador que es muy sacrificado y muy solidario, y que creo que eso ayuda a entender todo y por qué es tan capital en todos los sitios en los que juega el bueno de Vitinha. Turno del puesto número 21 y turno de Declan Rice, el futbolista inglés que fue ganador de la Community Shield y subcampeón de la Eurocopa. 7 goles y 10 asistencias en 51 partidos, donde de entre ellos encontramos el gol al Manchester United, gol y asistencia contra el Chelsea y una asistencia contra el Tottenham. Además, en la Eurocopa proporcionó una asistencia en cuartos de final contra Suiza. Un jugador que además también ha proporcionado un 90,8% de pases acertados. La irrupción que ha tenido Declan Rice y la manera de caer de pie en el equipo Gunner ha sido, para analizar, ¿no? Porque la verdad que se asentó desde el primer momento muy bien en el esquema de Mikel Arteta, que ha funcionado a las mil maravillas y que tanto en la selección inglesa como en el Arsenal ha sido capital. Si bien es cierto que el juego del equipo de Gareth Southgate no fue muy notable, no fue muy brillante, y para muchos sorprendió su, atropellada clasificación a la final de la Eurocopa, pero que creo que Declan Rice era ultra mega necesario en los dos equipos para entender por qué el Arsenal estuvo peleando hasta el último de los días por la Premier League y por qué Inglaterra ha llegado a la final de la Eurocopa. Un jugador que ya no solo destaca por su fuerza física, que es muy notable por la forma que tiene su cuerpo, ¿no?, sino también por el buen posicionamiento. Es un jugador muy táctico, que tiene muchísima inteligencia, tiene muchísima capacidad distributiva y asociativa, y es un jugador muy sacrificado, que tiene una mentalidad ganadora necesaria en un proyecto tan ambicioso como el del Arsenal de Mikel Arteta. Un jugador generacional que valió todo su peso en oro y que creo que ha demostrado que hasta el último céntimo se podían gastar, porque era ultra mega necesario dejar todo ese dinero en el London Stadium para traerlo al Arsenal, y que evidentemente dejará muchas más alegrías en el conjunto Gunner de aquí a los próximos años. Puesto número 20 para Dani
Olmo, ganador de la Eurocopa y ganador de la TFL Super Cup. 8 goles y 5 asistencias en 25 partidos, con un hat-trick en la final de la Supercopa contra el Bayern de Múnich. Luego en la Bundesliga, gol y asistencia contra el Bayer Leverkusen y una asistencia contra el Bayern de Múnich. Además, fue máximo goleador de la Eurocopa, con gol en semifinales contra Francia, gol y asistencia en cuartos contra Alemania y gol en octavos contra Georgia. Un jugador con un 80,9% de pases acertados y más de 2 regates por partido, con un 55% de éxito. Creo que aquí comienza la primera decisión controvertida que he tenido, poner a Dani Olmo en el puesto número 20, probablemente quede más arriba para que France Football seguramente esté mejor clasificado como yo lo he puesto, pero yo he querido valorar ya no solo la gran Eurocopa que hizo, que es más que evidente, y lo talentoso y buen jugador que es, ¿no? La técnica tan refinada que tiene, la creatividad, la versión de juego, evidentemente esos son rasgos que ya sabemos que tiene Dani Olmo y que creo que hay que premiarlos, pero que hay que premiarlos en su justa medida. A esto voy, hay muchísimos jugadores talentosos, con creatividad, con visión de juego, con mucha versatilidad o con todo lo que tú quieras, pero creo que Dani Olmo, además de la excelsa Eurocopa que hizo, cabe recordar muchos matices por los cuales yo lo sitúo en esta posición. Hablando precisamente de esa Eurocopa donde se vio esa versión tan notoria, tan excelsa y tan sobresaliente de este futbolista, es un jugador que comenzó siendo suplente de Pedri durante la Eurocopa, que a partir de la lesión que sufre el jugador canario en cuartos de final contra Alemania es donde empieza a tomar las riendas de la titularidad en la final y en las semifinales, y ahí es donde empieza a tomar ese protagonismo como un jugador titular dentro de la selección, pero hasta los cuartos de final no lo vemos como una de las piezas claves para Luis de la Fuente. Y evidentemente no hay que obviar que esto es un título en el que se valora toda la temporada, y hay que valorar que Dani Olmo en gran parte de la temporada con el Leipzig estuvo lesionado, estuvo fuera de los terrenos de juego, por lo que evidentemente no puedo valorar a un jugador simplemente por un mes bueno que tenga, y me parece bastante injusto sobre todo compararlo con el resto de futbolistas que han hecho una temporada en su totalidad mucho más completa que la que hizo el bueno de Dani Olmo. No quiero quitarle mérito, evidentemente es uno de los mejores jugadores del mundo y creo que su reconocimiento dentro de esta lista es más que merecido, pero evidentemente para mí no puede estar mucho más por encima de donde lo he posicionado, porque considero que hay que valorar toda la temporada y no solo el mes que dura la Eurocopa. Puesto número 19 para Hakan Çalhanoğlu. El jugador turco fue ganador de la Serie A y ganador de la Supercopa de Italia. 13 goles y 3 asistencias en 32 partidos de la Serie A, con goles contra el Milan o Napoli, además de un 91,6% de pases acertados. Hakan Çalhanoğlu yo creo que es una de las sorpresas de la lista para muchos, pero a mí personalmente no me sorprende en absolutamente nada, porque es un jugador absolutamente diferencial, es una absoluta locura de jugador, y que me parece maravilloso que empieza a tener su reconocimiento, si bien es cierto que ya a una larga edad, pero que creo que es capital en este esquema del Inter de Milán, que explica el por qué hace 2 temporadas llegaron a la final de la Champions, el por qué ganaron la Serie A la temporada pasada de manera tan excelsa y tan sobrada, vamos a decir, y holgada. Y Hakan Çalhanoğlu es un jugador que además me ha gustado mucho la transformación que ha tenido en estas últimas temporadas, porque cuando jugaba en el AC Milan, que recordemos que antes vestía para el club, el otro club de la ciudad milanesa, jugaba como una especie de media punta, ¿no? Era un jugador más llegador, más ofensivo, y desde que llegó al Inter de Milán su cambio ha sido muy notable, y yo creo que gracias a ese cambio que ha tenido futbolísticamente, posicionalmente hablando sobre todo, es donde hemos empezado a ver la mejor versión del turco. Un turco que ahora juega más en la base, ya no solo, no te digo para robar, porque no creo que sea su función, simplemente para organizar el juego, y se ve que es un excelente organizador del juego, y que gracias a las combinaciones en el centro del campo con Fratesi, con Varela y con jugadores de este calibre, pues se ha podido ver cómo el Inter de Milán ha sido tan superior al resto en la liga italiana. Un jugador que evidentemente destaca por esa técnica tan sobresaliente que tiene, una precisión en el pase y en el disparo también muy
muy notable, un compromiso y un sacrificio que le hacen valedor de esa capitanía que muchas veces porta con el Inter de Milán y que tanto a veces portaba con el AC Milán, y un jugador que evidentemente creo que ha mejorado y mucho en ese posicionamiento, en esa capacidad distributiva y organizativa que tiene ahora en el Inter de Milán, y creo que me parece, increíble que se le dé reconocimiento a jugadores como Hakan Çalhanoğlu, que son tan invisibles en el mundo del fútbol para muchos. Puesto número 18 para Nico Williams. El extremo español fue ganador de la Copa del Rey y ganador de la Eurocopa. 8 goles y 19 asistencias en todas las competiciones, con 2 goles contra el Atlético de Madrid en Liga, gol y asistencia en cuartos de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, gol y asistencia en semifinales contra el Atlético de Madrid y asistencia en la final contra el Mallorca en esa Copa del Rey. Además, en la Eurocopa, gol y asistencia en octavos contra Georgia y un gol en la final contra Inglaterra. Un jugador que proporcionaba casi 2 tiros a puerta por partido y más de 5 regates por partido, con un 40% de éxito. Creo que también esta es otra decisión ciertamente controvertida, porque para muchos Nico Williams evidentemente es uno de los mejores jugadores del mundo. Quizás a lo mejor lo podrían incluso posicionar en un top 15, pero para mí ni de lejos. Es un jugador que evidentemente ha sobresalido mucho, sobre todo por esa gran Eurocopa, pero que creo que hay que mantener un poco los pies sobre la tierra, hay que mirar con un poco de perspectiva y con un poco de amplitud todo lo que ha sido la temporada, porque cabe recalcar y quiero recalcar que aquí se valora toda la temporada, no una Eurocopa buena, no una Copa América buena, sino toda la temporada. Y creo que Nico Williams evidentemente hizo muy buena campaña con el Athletic Club de Bilbao, logrando clasificación mediante la tabla, no solo por la consecución de la Copa del Rey, pues a esa Europa League, ganador de la Copa del Rey después de tantos años en el que el Athletic Club de Bilbao no obtenía ningún título, y evidentemente ha sido capital para entender todo esto, ¿no? Y por qué el Athletic Club de Bilbao también estuvo compitiendo hasta las últimas fechas por entrar en la Champions League contra el Atlético de Madrid, y evidentemente hay que darle reconocimiento a todo esto, pero si bien es cierto que no considero que la temporada de Nico Williams fuera mucho mejor que, por ejemplo, la de Savinho, y nadie se imaginaría meter a Savinho en un top 30 mejores jugadores del mundo, porque a lo mejor es ciertamente precipitado. Pues a lo que voy es, Nico Williams evidentemente es muy bueno, es un jugador muy bueno, y que creo que en la Eurocopa pues dio ese pasito hacia adelante, mostró esa carta de presentación al mundo internacional, ¿no? Porque en España le conocíamos muy bien y sabíamos la valía que tenía este joven jugador, pero al hacerlo en una Eurocopa, en un escenario de tanto prestigio, evidentemente dices, oye, hola, mira, soy Nico Williams y te puedo hacer esto en una final contra Inglaterra, en unos semifinales contra Francia o en el escenario que más te apetezca. Pero quiero recalcar y recalar que evidentemente su temporada, en lo que son los 9 o 10 meses que dura toda esta, no dista mucho de jugadores como el propio Savinho, al que estoy nombrando tan seguidamente, y que creo que por eso y por el conjunto de la temporada, Nico Williams no merece estar más arriba. Puesto número 17 para Bukayo Saka, ganador de la Community Shield y subcampeón de la Eurocopa. 16 goles y 9 asistencias en 35 partidos de Premier League, donde encontramos una asistencia contra el Manchester United, 2 goles contra el Tottenham, 2 asistencias contra el Chelsea y un gol contra el Liverpool. 4 goles y 4 asistencias en 9 partidos de Champions, donde encontramos también un gol en cuartos contra el Bayern de Múnich. Además, en la Eurocopa, gol y asistencia, siendo uno de ellos un gol en cuartos de final contra Suiza. Un jugador que ha proporcionado casi 2 tiros a puerta por partido y más de 3 regates por partido, con un 42% de éxito. Bukayo Saka lo encontramos en la posición número 17, muy cerquita de Nico Williams, dos jugadores ciertamente parecidos, vamos a decir, y que quizás a lo mejor no ha estado más arriba porque evidentemente el Arsenal no ha conseguido ningún título de prestigio como para poder posicionarlo más arriba. Ya creo que el criterio para evaluar por qué tienes que estar en el top 15 o debajo del 15 tiene que ser ese, tiene que ser el he conseguido algo grande con mi club o he sido suficientemente capital como para haber llegado a una instancia realmente lejana como para pelear por algo grande, y evidentemente el Arsenal lo hizo, evidentemente Bukayo Saka también lo hizo, ya no solo con su equipo sino con su selección, llegando a esa final de la Eurocopa, pero considero que también el rendimiento que tuvo el joven jugador británico en esta Eurocopa no fue el esperado, ¿no? Era el jugador más apagado, donde no se veía esa brillantez y esa soltura que suele tener bajo las órdenes de Mikel Arteta, si bien es cierto que acompañado por esa falta de acierto y de
bueno, y de vistosidad que tenía el conjunto de Gareth Southgate, pero que evidentemente pues no le hacen valedor a lo mejor de un puesto superior si su rendimiento hubiera sido diferente en este torneo. Un jugador que ya es por todos conocido, destaca por esa velocidad, por esa visión de juego, por su finalización, que está mejorando mucho durante las últimas temporadas y que pues probablemente siga mejorando con el tiempo, y un compromiso defensivo y una prematura madurez que sorprende a muchos, porque es un jugador que no deja de ser muy joven, no sé si tendrá 22, 23 años, no muchos más, y que sorprende para bien lo sacrificado que es, lo comprometido que está con el equipo siempre y lo importante que resulta siempre en todos los conjuntos para los que se disponga. Puesto número 16 para Florian Wirtz, ganador de la Bundesliga, ganador de la DFB Pokal y subcampeón de la Europa League. 11 goles y 12 asistencias en 32 partidos de Bundesliga, tercer máximo asistente de la competición con asistencias contra el Borussia Dortmund y gol contra el Leipzig, además de ser elegido como mejor jugador de la Bundesliga. Además, también proporcionó 8 participaciones de gol en 11 partidos de la Europa League, con un gol en semifinales contra la Roma y un gol en octavos contra el Karabaj. Fue elegido mejor jugador joven de la UEFA Europa League y en la Eurocopa anotó 2 goles, siendo uno de ellos contra España en cuartos de final. Un futbolista que ha proporcionado un 86,4% de pases acertados y más de 3 regates por partido, con un 52% de éxito. Señoras y señores, esto es Florian Wirtz. Increíble la temporada de Florian Wirtz, ha sido increíble, de absoluto ensueño. Si bien es cierto que quizás si hubiesen coronado con esa consecución de la Europa League hubiera sido muchísimo mejor, creo que es el jugador fetiche, ¿no? O el jugador emblema de ese Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Si bien es cierto que para muchos puede ser que la clasificación esté un poco baja para lo que ha hecho y ha conseguido Florian Wirtz, que muchos probablemente lo sitúen en un top 10 mejores jugadores del mundo, y no me sorprendería para nada, pero considero que ha habido otros futbolistas que han sido más determinantes o que han conseguido éxitos más notorios de los que ha podido obtener Florian Wirtz, sin desmerecer nada de lo que ha hecho el alemán durante esta temporada. Considero al mismo tiempo que quizás si hubiese ganado la Europa League o si su participación con Alemania en la Eurocopa hubiera sido diferente, pues estaríamos hablando de otra cosa probablemente. Pero bueno, más allá de todo, es un jugador que destaca por esa técnica tan sobresaliente, su visión de juego, esa inteligencia táctica que tiene, además de su gran capacidad goleadora y la agilidad y desborde que demuestra en cada una de las jugadas. El futuro que le espera a Florian Wirtz es maravilloso y muy ilusionante, y desde luego que ya está empezando a dar los primeros pasos para convertirse en un jugador generacional. El estar ya nominado con la pronta edad que tiene a ser uno de los mejores jugadores del mundo demuestra mucho lo buen futbolista que es y todo lo capaz que está para poder obtener todo lo que esté en su mano. Y evidentemente Florian Wirtz, merecedor de este puesto y un jugador, lo que digo, absolutamente generacional. Puesto número 15 para Antonio Rudiger, ganador de la UEFA Champions League, ganador de la Liga y ganador de la Supercopa de España. 2 goles y 3 asistencias en toda la temporada y siendo partícipe del 11 ideal de la Liga. Un jugador que ha proporcionado 6 recuperaciones por partido. Esta ha sido la temporada de Antonio Rudiger, que si bien es cierto que ya lleva varias siendo uno de los mejores defensores del mundo, creo que este año se ha emergido como el mejor central del mundo sin ningún atisbo de duda. Además de sus actuaciones estelares contra rivales como por ejemplo Erling Braut Haaland, considerado uno de los mejores delanteros del mundo, creo que ha sido sobresaliente en una temporada en la que el Real Madrid ha echado mucho de menos a sus figuras en la defensa, como ha podido ser Álava, Courtois y Militao, que donde más frágil ha estado este año el Real Madrid y donde más se ha notado la figura de un jugador como Antonio Rudiger, que ha estado en absolutamente todo lo necesario y en lo que no era necesario, porque además es un jugador que ofensivamente también ha participado y ha sido determinante este año en el club blanco. Fue quien marcó el último penalti en esa tanda contra el Manchester City que proporcionó la clasificación del club merengue a semifinales de la Champions League, y que evidentemente ha sido capital. Ha sido un líder tanto dentro como fuera del campo, y más allá de todas las bromas y memes que rodean a este futbolista por los golpes que da a sus jugadores o por su manera tan característica que tiene de correr, creo que es un jugador que, tras una carrera ciertamente extraña y donde nadie pensaba que podría emergerse como una figura como la que
como la que es ahora, ha demostrado esa superación, ¿no? Esa ambición que tiene el alemán, y que tras pasar por equipos como Stuttgart, Roma y Chelsea, donde en ninguno de ellos fue excesivamente notable, ha demostrado que puede llegar a ser el mejor defensor del mundo, y por ello el puesto número 15 para mí es claramente para Antonio Rüdiger. Puesto número 14, nos vamos acercando al final y encontramos a Martin Odegaard, que ha sido ganador de la Community Shield. 8 goles y 10 asistencias en 35 partidos de Premier League, con gol contra el Manchester United, asistencia contra Liverpool y 2 asistencias contra el Chelsea. Además, en la UEFA Champions League proporcionó una asistencia en octavos contra el Porto. Un futbolista con un 88,1% de pases acertados. Martin Odegaard cada año se vuelve más fundamental para el Arsenal y cada año se vuelve una estrella mundial en la que fijarse, porque es una auténtica locura de jugador. Un jugador que ya no solo evidentemente destaca por cosas que creo que ha hecho normales, esa técnica tan excepcional, esa visión de juego donde filtra pases que son una absoluta delicia y locura, sino que también con esa visión de juego tan precisa y exacta que tiene, permite anticipar movimientos y crear oportunidades de gol muy claras para sus compañeros. Evidentemente el Arsenal es un equipo al que se le achaca mucho no tener una figura goleadora como puede ser el Haaland del Manchester City, ¿no? Pero sí que tiene una figura que crea y genera muchas ocasiones de valor gol, como es Martin Odegaard, y eso es fundamental, y por eso el Arsenal siempre está peleando por títulos grandes, bueno, siempre, en estas últimas temporadas por lo menos. Si bien es cierto que lo que le resta cierta importancia a este jugador es no poder estar clasificado siquiera con su selección para la Eurocopa, por lo que le quita ciertos puntos, ¿no? Vamos a decir, en esta clasificación como para verse en una posición superior, pero que evidentemente si hablamos solo de su rendimiento a nivel de clubes es un jugador absolutamente exquisito y que merece cada uno de los puestos y cada uno de los puntos que obtenga para ser galardonado como Balón de Oro, para estar en esa cima de jugadores. Puesto número 13 para Federico Valverde, ganador de la UEFA Champions League, ganador de la Liga, ganador de la Supercopa de España y semifinalista de la Copa América. Gol en cuartos contra el Manchester City, una asistencia contra el Girona y 3 goles y 8 asistencias en toda la temporada. Un 87,7% de pases acertados y más de 3 recuperaciones por partido. Dejó de ser el pajarito para convertirse en el alcohol, señoras y señores, Federico Valverde. Sin hablar de la temporada pasada, simplemente solo viendo lo que está sucediendo durante estos primeros meses de campaña, ya sabemos que Federico Valverde está siendo el mejor jugador del Real Madrid durante estos primeros meses y semanas de competición. Si nos remontamos a la temporada pasada, si bien es cierto que su rendimiento, no te digo que sea peor o mejor, seguramente sea el mismo, porque es un jugador que no baja las pulsaciones ni la intensidad ni un solo minuto, sino que su rendimiento estaba opacado por los Jude Bellingham, por los Vinicius Junior y compañía, que evidentemente hacen que el trabajo de Fede Valverde sea mucho más sucio, pero que sea igual o más importante que el de estos jugadores tan vistosos, ¿no? Fede Valverde es el típico jugador que hace el trabajo sucio y que no para de correr durante todo el partido, durante los 90 minutos y los que sobren, porque solo se entiende el fútbol con jugadores como Fede Valverde. Muchos entrenadores siempre dicen, tú dame a 11 como estos y te gano lo que sea, tú dame a 11 Federico Valverde y te gano lo que sea. Es un jugador al que merece mucho más reconocimiento del que tiene, si bien es cierto que a lo mejor no destaca tanto por una técnica brillante y exquisita, ni por un toque de balón que sea sedoso y brillante, pero sí destaca por otras muchas cosas que son tan importantes en el mundo del fútbol. Ya no solo esa fuerza física y esa velocidad y esa potencia que tiene, sino es un jugador que además es muy versátil, que ayuda a componer el equipo de muchas maneras y donde le puedes encontrar en cada faceta del juego y en cada parte del campo, y que es tan relevante para una plantilla y para un equipo como el Real Madrid. Es un jugador que además de ser llegador y que tiene muchísima capacidad goleadora, también la tiene a nivel defensivo, recupera y presiona como el que más, y evidentemente pues cabe destacar esa mentalidad tan competitiva que tiene y ese potente disparo que tan buenos resultados está dando, sobre todo esta temporada o hace 2 campañas donde sí fue más goleadora la participación de Fede Valverde en el Real Madrid, y que quizás la temporada que estamos precisamente analizando ahora pues no fue la más notoria a nivel goleador, pero que evidentemente no disipa ni un poquito todo el trabajo que hizo el uruguayo durante toda la temporada. Un jugador que evidentemente, al igual que en el Real Madrid, pues es capital en la selección uruguaya. En la cima hace mucho frío y cerca de la cima se ha quedado
Cole Palmer, ganador de la Supercopa de Europa, subcampeón de la Eurocopa y subcampeón de la Carabao Cup. Entró en el 11 ideal de la Premier y fue nombrado mejor jugador joven de la Premier League. Gol contra el Arsenal, gol y asistencia contra el Tottenham, gol contra el Manchester City y 4 goles contra el Manchester United, proporcionando así 22 goles y 11 asistencias en 34 partidos. Además, marcó gol en la final de la Supercopa de Europa, donde todavía vestía la camiseta Sky Blue. Asimismo, gol en la final contra España y asistencia en semifinales, con una participación de gol cada, escuchad atentos, 72 minutos. Un futbolista con casi 2 tiros a puerta por partido y más de 3 regates por partido, con un 41% de éxito. Hace mucho frío porque en el Chelsea juega Cole Palmer. Increíble temporada de Cole Palmer. Increíble, qué jugador. Soy fanática, no, lo siguiente. O sea, Cole Palmer, se me pone la piel de punta solo viendo estos datos del futbolista inglés. Es una absoluta delicia. Le ves jugar y es increíble. Le ves llegar a puerta, le ves desbordar, le ves con esa técnica y esa finalización, esa agilidad que tiene. Es increíble Cole Palmer. Yo vivo completamente enamorada de Cole Palmer. Es un futbolista que espero, deseo y probablemente se cumpla. Veremos durante muchos más años nominado al Balón de Oro. Es un jugador exquisito, es un jugador que se le escapó a Guardiola, un jugador increíble, generacional. No, lo siguiente, este va a marcar la historia del deporte, lo tengo completamente claro. Cole Palmer, soy fan tuyo, o sea, hazme lo que quieras. Cole Palmer, increíble, un jugador tan determinante, donde los demás se hacen pequeños, Cole Palmer se hace un gigante. Donde los demás no quieren ni jugar, Cole Palmer te juega 90 minutos y 120 si hace falta. Donde los demás no quieren tirar penaltis, no quieren tirar faltas, no quieren aparecer, Cole Palmer te coge y te enchufa 4 goles. Le da igual todo, y es un jugador tan simple y tan llano que no deslumbra por sus excentricidades ni por nada, sino simplemente deslumbra por el juego que tiene y por todo lo que realiza en el terreno de juego. Me da pena no poder ponerlo en una posición más alta, evidentemente, porque el único título que alberga durante la temporada pasada fue una Supercopa de Europa que consiguió con el Manchester City. Pero más allá de todo eso, Cole Palmer, hijo, tienes las puertas del cielo abiertas y probablemente las toques. Y a las puertas de ese podium de 10 jugadores se queda el número 11, Lautaro Martínez, ganador de la Copa América, ganador de la Serie A y ganador de la Supercopa de Italia. Máximo goleador de la Copa América con 5 goles en 6 partidos, promediando un gol cada 40 minutos, además de un gol en la final contra Colombia. Máximo goleador de la Serie A, proporcionando 2 asistencias contra el AC Milan y gol contra la Juventus. Gol también en la final de la Supercopa contra el Napoli, y asistencia en semifinales contra la Lazio. Un jugador que creo que merece el reconocimiento que creo que le estoy dando, porque Lautaro Martínez ha hecho una temporada para quitarse el sombrero y aplaudir durante 10 minutos hasta que te sangren las manos. Lautaro Martínez es un jugador que quizás no está tan en el foco porque la temporada del Inter fue excesivamente sobresaliente y que creo que nadie le dio el valor que merecía, pero Lautaro Martínez es un jugador increíble, un jugador descomunal. Si bien es cierto que quizás para muchos su imagen quedó manchada por la Champions tan vulgar que obtuvo el Inter de Milán, por además ser el último lanzador de ese penalti y tirarlo fuera, proporcionando de esa manera la eliminación de su equipo, pero pese a ello, pese a ese borrón en su currículum, considero que la temporada de Lautaro Martínez es más que sobresaliente como para posicionarlo en el puesto número 11. Estamos hablando de que Lautaro Martínez es probablemente uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Yo lo he puesto en el número 11, pero joder, entra dentro de esos puestos, ¿no? De ese batiburrillo de futbolistas que pueden estar dentro de los 10 mejores jugadores del mundo. Fue el jugador más diferencial de Argentina para la Copa América, marcando cada 40 minutos. No salió en ningún partido de titular y aún así marcaba en casi todos los partidos. Eso habla de la locura que es Lautaro Martínez, un jugador que evidentemente gracias a la determinación que tiene como delantero destaca por esa finalización, pero es un jugador que tiene movimientos muy rápidos e inteligentes, que trabaja siempre en equipo, ayuda tanto con balón como sin balón, y es un jugador que es fundamental, sobre todo si tu equipo hace una presión alta, ¿no? Que es fundamental en el robo, que es fundamental en la llegada, que es fundamental en todos los movimientos que hace y todos los hace de manera muy inteligentes. Por lo que Lautaro Martínez, aquí tienes un poquito de apreciación por mi parte y creo que muy merecido puesto número 11 para el argentino. Entramos en el top 10 y nos encontramos
a Harry Kane, semifinalista de la Champions y subcampeón de la Eurocopa. Máximo goleador de la Bundesliga con 36 goles y 8 asistencias en 32 partidos. Gol contra el Bayer Leverkusen, 3 goles contra el Leipzig y 3 goles contra el Borussia Dortmund. Además, máximo goleador de la Champions League, compartido con Kylian Mbappé, con doblete en octavos contra el Lazio, gol en cuartos contra el Arsenal y gol y asistencia en semifinales contra el Real Madrid. Además, en la Eurocopa, gol en octavos contra Eslovaquia y gol en semifinales contra Países Bajos, un delantero que ha proporcionado 3 tiros a puerta por partido. Menos mal que el mundo del fútbol de alguna manera está intentando recompensar la mala suerte que tiene Harry Kane y le nomina cada año al Balón de Oro. Bueno, cada año no, porque de hecho creo que tiene muy pocas nominaciones al Balón de Oro, pero menos mal que estamos empezando que el mundo del fútbol se empieza a dar cuenta de lo bueno que es Harry Kane. Tiene muy mala suerte a nivel de títulos, es un gafe histórico que no sé a qué se justifica. Espero que de alguna manera lo pueda romper en esta temporada o lo antes posible, porque ya me parece completamente loco que este futbolista con lo bueno que es y lo generacional y diferente que es, ¿no? Y tan especial que es, pues no haya conseguido en su carrera ningún título todavía. Me parece absolutamente loco, ni siquiera una supercopa de mierda o una copa de estas que no valen para nada. Por favor, que alguien le dé un título a Harry Kane. Pero me parece tan llamativo como sorprendente que este jugador nunca haya podido levantar ni alzar en sus manos ningún título y creo que se le está dando un reconocimiento a toda la carrera que ha tenido. Ya en el Tottenham me pareció un jugador excelso que ya más allá de toda la capacidad goleadora, la finalización que tiene, es un jugador muy inteligente tácticamente, tiene mucha visión de juego, es un Benzema 2.0 al que nadie le ha sabido reconocer la valía que tiene. Y si bien es cierto que ya Benzema en su día dijo que jugaba para los que entendía de fútbol, Harry Kane juega para los que entienden de fútbol y por eso es un jugador tan sumamente determinante. Lo posiciona en el puesto número 10 y es llamativo posicionar en el puesto número 10 a un jugador que no ha conseguido ningún título, pero básicamente porque ha estado tan sobrado en todo lo que ha hecho, ha sido tan decisivo en todos los conjuntos en los que ha estado durante esta temporada, que evidentemente no podía obviar a un jugador tan diferencial y tan determinante como Harry Kane. Estamos llegando ya al final y en el puesto número 9 encontramos a Erling Braut Haaland, ganador de la Premier League, ganador de la Supercopa de Europa y ganador del Mundialito de Clubes. Máximo anotador de la Premier League con 27 goles y 4 asistencias en 31 partidos. De entre ellas encontramos 3 goles y una asistencia contra el Manchester United, 2 goles contra el Chelsea, gol contra el Liverpool y 2 goles y una asistencia contra el Tottenham Hotspur. Además, gol en octavos de Champions League y se posicionó como el segundo máximo goleador de la competición europea. Casi 3 tiros a puerta por partido es lo que proporcionaba el delantero noruego. Un Erling Braut Haaland que evidentemente es el mejor delantero centro del mundo. Si hablamos de la demarcación simplemente y llanamente de delantero como la conocemos de toda la vida, es el mejor, es un rematador puro, es un killer del área y de no del área, desde donde le pegue va a ser gol igualmente, porque es un tío que le tiras una tostadora y probablemente sea gol, pero es un jugador increíble y que evidentemente creo que no ha sido el mejor año de Haaland. Creo que por eso tampoco lo encontramos a lo mejor en un top 5 mejores jugadores del mundo, si bien es cierto que creo que también le pesa mucho la no clasificación de su selección para la Eurocopa, y creo que aunque simplemente hubiesen llegado a unos octavos de final, ya llegaron a los octavos de final con Noruega, creo que es valedor de a lo mejor un puesto superior, y si hubiese marcado algunos goles ahí en la Eurocopa, pues podríamos estar hablando de otras cosas, pero lo que voy, también creo que le ha afectado mucho el que el Manchester City no haya podido llegar siquiera a unas semifinales de la Champions League, y todo eso ha sobrepesado la espalda de Haaland para que no lo encontremos más cerca de ese galardón tan bonito y tan ansiado para el delantero noruego. Más allá de todo eso, es un futbolista que es increíble, que es muy dominador en todo lo que tiene. No es que tenga mucho, pero todo lo que tiene lo hace al rendimiento máximo y más pleno que puede realizar una persona. Esa finalización, ese juego aéreo, tiene un físico muy imponente, un posicionamiento muy bueno, porque realmente como delantero es muy complicado posicionarse y siempre está en el momento adecuado para llegar al gol, y creo que es algo que la gente no valora de la manera que tiene que valorarlo, y Erling Haaland siempre se encuentra en el momento exacto, en el lugar exacto para marcar el gol, y eso le hace que tenga esas cifras tan arrolladoras a nivel anotador, y que evidentemente pues le hace valedor de este puesto número 9.
Puesto número 8 para Lamine Yamal, que fue ganador de la Eurocopa siendo el MVP joven de este trofeo. Además, asistencia en cuartos contra el Paris Saint-Germain y asistencia contra el Girona en la Liga. En la Eurocopa propició una asistencia en la final, gol en semifinales contra Francia, asistencia en cuartos contra Alemania y una asistencia en octavos de final contra Georgia. Fue nombrado mejor jugador joven de la Liga y proporcionó más de 2 tiros a puerta por partido y más de 4 regates por partido con un 45% de éxito. Vaya temporada de Lamine Yamal siendo su primera temporada como profesional. Creo que no somos conscientes de lo que esto significa. Es una absoluta locura. Yo no recuerdo, o no sé a ciencia cierta y a ciencia exacta, si la primera temporada, o sea, si algún futbolista en la primera temporada irrumpida como profesional fue ya nombrado o nominado al Balón de Oro. Creo que no, ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo en la primera temporada que tuvieron fueron nominados al Balón de Oro, y es que esto hace ver que es que lo de Lamine Yamal es para estudiarlo. Qué locura de jugador, es un jugador que ya no solo... Es que es verlo y saber que puede liarla en cualquier momento. Es un jugador que tiene mucho techo, o sea, que el techo es el cielo literalmente, que tiene todavía muchísimo por desarrollar y que evidentemente da miedo todo lo que puede llegar a hacer con el tiempo, porque si ya es bueno ahora, no me quiero imaginar de aquí a 5 años, que probablemente madure mucho más, tanto personalmente como psicológica y futbolísticamente, sino que además es un jugador que tiene por desarrollar todo lo bueno que tiene el fútbol, ese regate, esa verticalidad, ese descaro, ¿no? Esa finalización. Creo que queda por ver mucho de Lamine Yamal, pero es que lo que estamos viendo es una absoluta locura. Es un jugador que al Barça y a la selección española probablemente le va a dar muchas alegrías, que ya se les está dando porque su participación en la Eurocopa fue digna de encomio, y creo que no se le valora o no se le posiciona como un favorito al Balón de Oro, evidentemente porque su participación en el Barça, no porque fuera mala, porque para mí de hecho fue el mejor jugador del conjunto culé la temporada pasada, sino porque evidentemente el FC Barcelona la temporada pasada se fue de vacío, por lo que no podemos considerar a Lamine Yamal como una de las opciones a ganar este título. Si bien es cierto que también lo consideré que fue el mejor jugador de la selección española en la Eurocopa, pese a que para la UEFA fuera Rodri, que tampoco le quiero quitar mérito al jugador madrileño, pero aún así Lamine Yamal para mí uno de los jugadores más diferenciales que hay ahora mismo en el panorama futbolístico, y que evidentemente tiene un recorrido y un techo que es absolutamente descomunal. Puesto número 7 para Phil Foden, ganador de la Premier League siendo mejor jugador de la competición, ganador de la Supercopa de Europa, ganador del Mundialito de Clubes y subcampeón de la Eurocopa. Gol en cuartos contra el Real Madrid en Champions League, proporcionando 8 participaciones de gol en 8 partidos de esta competición europea, y en la Premier League dio 3 goles contra el Manchester United, gol contra el Tottenham y un hat-trick contra el Aston Villa, proporcionando 19 goles y 8 asistencias en 35 partidos de la competición nacional, siendo el cuarto máximo goleador de la Premier League. Un futbolista que daba casi 2 tiros a puerta por partido y más de 2 regates por partido con un 48% de éxito. Vaya temporador de Phil Foden para ser nombrado mejor jugador de la Premier League. Compites contra Kevin De Bruyne, contra Rodri, contra Erling Braut Haaland, contra Bukayo Saka, contra William Saliba, contra Martin Odegaard, contra Heung-min Son, contra Mohamed Salah, contra Virgil van Dijk. Hay mucha potencia dentro de estos nombres, hay mucha chicha aquí, y aún así te eligen a ti como mejor jugador porque evidentemente Phil Foden ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. ¡Qué locura! No se equivocaba Pep Guardiola cuando en su día, recuerdo una entrevista que le hicieron y decía que había un jugador de la cantera del Manchester City que ya empezaba a estar convocado de manera puntual y no tan habitual con el primer equipo de los Sky Blues, que era una absoluta locura y que desde Messi no había visto algo así. Si bien es cierto que las comparaciones son odiosas y en ningún momento estoy queriendo comparar a Phil Foden con Leo Messi porque no tiene cabida esa comparación, pero sí que es cierto que estamos ante un jugador que es una absoluta locura. Otro jugador que también es muy joven, que le queda mucho techo, que evidentemente en todas las demarcaciones y en todos los sitios en los que está es fundamental para los conjuntos a los que sirve, tanto en Inglaterra como con el Manchester City. Y si bien es cierto que quizás a mí
su participación en la Eurocopa me dejó un sabor ciertamente agridulce, donde no se le vio tan encarador, ni con esa agilidad, ni con esa verticalidad que sí solemos ver con los Sky Blues, pero pese a ello no creo que esa participación en la Eurocopa, como quiero recalcar, manchara siquiera toda la temporada que hizo el bueno de Phil Foden. 7º puesto para él, que me parece un puesto más que merecido y que espero que podamos seguir viéndole durante los próximos años, porque es un jugador que es una absoluta locura. Turno del puesto número 6 y turno de Kylian Mbappé, ganador de la Liga, ganador de la Copa de Francia y ganador del Trofeo de Champions, semifinalista de la Champions y semifinalista de la Eurocopa. En la Champions League proporcionó un doblete en cuartos ante el FC Barcelona, 3 goles en octavos ante la Real Sociedad y fue nombrado máximo goleador de la Champions League, empatado con Harry Kane. Además, máximo goleador de la Liga con 27 goles y 7 asistencias en 29 partidos, y en la Eurocopa proporcionó un gol y 2 asistencias en esta competición, siendo una de las asistencias en semifinales contra España. Un jugador con más de 4 disparos a puerta por partido y más de 5 regates por partido, con un 46% de éxito. Ya sabemos quién es Kylian Mbappé, creo que no hace falta carta de presentación, y de hecho estamos hablando probablemente de una de las temporadas más tibias del delantero francés. Un Kylian Mbappé que evidentemente tiene que estar siempre dentro del top 10, porque a no ser que su temporada sea un absoluto fracaso y no consiga marcar ni 20 goles en todo el año, creo que hablamos de un jugador muy determinante, muy diferencial, que es absolutamente y sobradamente mejor que el resto de jugadores que estén sobre el terreno de juego, y que lo demuestra con cada pase, con cada movimiento, con cada regate, con cada arrancada que tiene. Es un jugador que se le conoce por esa explosividad que tiene, por la finalización, por la potencia física, que quizás no tan voluminosa en su cuerpo, pero que sí demuestra con las habilidades futbolísticas que tiene, esa versatilidad que muestra por todo el frente de ataque y la mentalidad tan competitiva que le ha llevado a donde está ahora mismo. Realmente Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, que lo lleva siendo durante las últimas temporadas y que evidentemente merece estar en este top 6 mejores jugadores. Puesto número 5 para Don Antonio Kroos, ganador de la UEFA Champions League, ganador de la Liga y ganador de la Supercopa de España. Asistencia en la final contra el Borussia Dortmund y asistencia en semifinales contra el Bayern de Múnich en Champions League. Gol contra el Atlético de Madrid y asistencia contra el Girona en la Liga, con 11 participaciones de gol en todas las competiciones. Un 95% de acierto de pase y más de 3 recuperaciones por partido. Desgraciadamente para el mundo del fútbol, Toni Kroos ya no sigue jugando al fútbol, ya no sigue jugando a este tan amado deporte, pero es que se retiró en el mejor momento de su carrera. Antonio, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Creo que Toni Kroos había estado muy pocas veces nominado al Balón de Oro, si no recuerdo mal, y de hecho, lo que digo, se retira creo que en el mejor momento de su carrera, en la mejor temporada que hace Toni Kroos. Yo no sé si quizás porque él ya sabía y estaba mentalizado de que probablemente era la última, entonces ya dejas todo lo que tienes para irte con un buen sabor de boca, pero joder, Toni, podías habernos regalado un año más. Todavía el otro día en el partido del Real Madrid contra el Villarreal se veían que el futbolista alemán estaba en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, que estaba dentro del estadio viendo el partido con sus hijos, y yo creo que para anhelo de muchos madridistas el decirle, por favor Antonio, coge las botas, ponte la camiseta y tío, baja a jugar tú, porque es que todavía te queda muchísimo fútbol y todavía podrías ayudar al equipo un montón. Un jugador que se apremia ya no solo la gran temporada que ha hecho, que eso es más que evidente, que fue la brújula del Real Madrid para entender todos los éxitos que ha tenido el conjunto blanco durante la pasada temporada, sino que además se apremia, yo creo que a la carrera tan buena que ha tenido el alemán, y que creo que en muy pocas ocasiones se le ha valorado. Un jugador que evidentemente destaca por esa visión y precisión en el juego, por su temple, por la toma de decisiones y por ser tan inteligente, pero tan sumamente inteligente en todo lo que hace. Un jugador absolutamente diferencial, histórico, evidentemente es un jugador histórico, uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, y que es más que evidente que merecía estar en este top 5 mejores jugadores del mundo. Ojalá hubiese podido llegar más lejos con Alemania y pudiéramos estar hablando de que el galardonado era Toni Kroos, porque era el justo cierre a una carrera de ensueño. Puesto número 4 para Rodri Hernández, ganador de la Premier League, ganador de la Supercopa de Europa, ganador del Mundialito de Clubes y ganador de la Eurocopa, siendo mejor jugador del torneo. 4 asistencias y un gol en competiciones europeas, con un total
por un total, de 23 participaciones de gol en todas las competiciones. De entre ellas anotamos y puntualizamos ese gol en la Eurocopa ante Georgia en octavos de final. Reseñar también que las únicas derrotas ligueras que tuvo el Manchester City se dieron cuando Rodri no estaba en el terreno de juego, contra el Wolverhampton, Arsenal y Aston Villa. Además, ha proporcionado 2 goles contra el Chelsea, 2 asistencias contra el Manchester United y gol y asistencia contra el Aston Villa. Un 93,1% de acierto de pase y más de 4 recuperaciones por partido. Rodri Hernández, un jugador absolutamente loco y generacional. La temporada de Rodri Hernández creo que no mejora, o quizás sí, pero desde luego que por lo menos iguala a la anterior, en la que probablemente yo le hubiese dado más votos o más posibilidades de llevarse este galardón. Quizás lo de la Champions pesa mucho para un jugador como Rodri Hernández, y en este tipo de galardones evidentemente la Champions siempre se apremia un montón, y creo que pese a la gran participación que ha tenido el centrocampista español tanto en la Premier League y sobre todo en la Eurocopa, siendo nombrado mejor jugador del propio torneo, creo que le ha pesado un poco el que con el Manchester City en la Champions League no pudieran llegar más lejos. Además, cabe destacar que quizás puede ser controvertido, ¿no? Hay mucha gente que también ponía a Rodri Hernández como uno de los posibles ganadores de ese trofeo, pero que para mí no termina de ser uno de los que entra en el top 3, porque si puntualizamos y lo vemos bien, está en el puesto número 4, porque si recordamos y puntualizamos y nos detallamos y nos paramos a analizar en la final de esta Eurocopa que precisamente analizamos y donde es nombrado mejor jugador del torneo, dura simplemente 45 minutos por una lesión o por lo que fuera, pero que evidentemente no puedo nombrar a mejor jugador del mundo a un jugador que en la consecución del título no estuvo en el momento más importante, como es la final. Por lo que, más allá de todo lo que es Rodri, que es un jugador que destaca siempre por ese gran posicionamiento, lo que evidentemente le permite leer y anticipar todas las jugadas de sus rivales, algo que es fundamental en el juego de Pep Guardiola, ya no solo también esa visión y precisión en el juego, ese temple, esa capacidad de juego aéreo, esa capacidad defensiva que también tiene gracias a lo robusto y cuidado que es el cuerpo de Rodri Hernández. Yo creo que todo ese conjunto hacen a Rodri como uno de los mejores jugadores del mundo, y que evidentemente creo que hay que darle su reconocimiento, ya no solo en este Galardono, sino en el mundo del fútbol, pero que considero que no es suficiente como para hacerle ganador de esta distinción. Entramos en el podium, entramos en el top 3, donde encontramos a un compatriota de Rodri Hernández como es Dani Carvajal, ganador de la Champions League, ganador de la Liga, ganador de la Supercopa de España y ganador de la Eurocopa. Gol en la final contra el Borussia Dortmund, siendo MVP de la final, y asistencia en octavos contra el Leipzig. Además, 11 participaciones de gol en toda la temporada y un gol en fase de grupos contra Croacia, un futbolista que proporciona más de 8 recuperaciones por partido. Antes de entrar a analizar la temporada y el por qué posiciono a Dani Carvajal como top 3 mejores jugadores del mundo, desear la más pronta recuperación tanto a Dani Carvajal como a Rodri Hernández, ya que este audio, este podcast, este programa lo grabo ya después de que se sepan las lesiones de ambos futbolistas, y que evidentemente me duele mucho como aficionada a la selección española y como aficionada al fútbol, porque son dos jugadores que tras la gran temporada que hicieron ambos futbolistas, siendo pues posibles ganadores del Balón de Oro, ambos pues me duele ver que hayan tenido y hayan sufrido una lesión de tan largo alcance. Más allá de todo esto y lamentaciones aparte, Dani Carvajal, qué jugador Dani Carvajal. Ha sido la temporada de ensueño para Dani Carvajal, el mejor momento de su carrera. Qué pena que haya tenido que pasar esta tan grave lesión, pero el mejor momento de su carrera. Deja el gluten y se convierte en el mejor lateral derecho de la historia del fútbol. Es una absoluta locura la temporada de Dani Carvajal. Ha sido muy llegadora, ha sido la temporada que más goles y asistencias ha proporcionado el jugador de Leganés. Además, que evidentemente, como lleva haciendo toda su carrera, ha destacado siempre por esa solidez defensiva. Nunca ha sido un jugador como con excesiva prominencia ofensiva, sino más bien defensiva, y donde hemos podido ver la mejor versión de Carvajal contra Jack Grealish, Doku, Adeyemi o Jamal Musiala. Es un futbolista que este año se ha precisado mucho más en sus internadas en el área rival, con un buen desempeño ofensivo gracias a la gran precisión que tiene en el pase, con una gran mejora física, y sumado a toda la experiencia y el sacrificio que siempre tiene Dani Carvajal, creo que han hecho de él un jugador que ha sido
necesario para entender por qué el éxito del Real Madrid, de la selección española y el por qué se considera Carvajal uno de los 3 mejores jugadores del mundo. Nadie habla de locura cuando se habla de que Carvajal podía ser ganador del Balón de Oro y realmente es una locura considerar al lateral ganador del Balón de Oro porque nunca antes ha pasado en la historia del fútbol. Puesto número 2 para... Hey Jude. Jude Bellingham, ganador de la UEFA Champions League, ganador de la Liga, siendo mejor jugador del torneo, ganador de la Supercopa de España y subcampeón de la Eurocopa. Asistencia en la final contra el Borussia Dortmund, asistencia en octavos contra el Leipzig, proporcionando 9 participaciones de gol en 11 partidos de Champions League y siendo el máximo asistente de la competición. 25 participaciones de gol en 28 partidos de Liga, siendo el tercer máximo ganador de la competición, 3 goles y asistencia contra el Girona y 3 goles al FC Barcelona. Además, en la Eurocopa proporcionó 2 goles y una asistencia, siendo la asistencia en la final contra España y los 2 goles que significaron ganar partidos importantes contra Serbia y Eslovaquia, además de ser para mí el mejor jugador de la selección en el torneo. La temporada más goleadora de su carrera, con 23 goles y 13 asistencias en todas las competiciones, proporcionando más de 3 recuperaciones por partido, 2 tiros a puerta por partido, más de 4 regates por partido con un 57% de éxito y un 90% de acierto de pase. ¿Qué jugador es Jude Bellingham y por qué no lo hemos descubierto antes? ¿Por qué antes nadie hablaba de lo bueno que era Jude Bellingham? Si bien es cierto que la participación goleadora que ha tenido este año el inglés ha sido una absoluta locura y que probablemente no volvamos a verlo en lo que resta de sus temporadas en el Real Madrid, porque no era la demarcación o no era para lo que se le fichó, pero sí que es cierto que es más que sobresaliente lo que ha hecho Jude Bellingham esta temporada en el Real Madrid. Ha caído de pie, un futbolista británico cayendo de pie en la Liga es una absoluta locura, algo lo nunca antes visto. Simplemente yo creo que quien cayó de pie antes siendo británico en la en la Liga fue Kieran Trippier, porque no recuerdo otro jugador inglés que funcionara tan bien en esta competición y que evidentemente se ha moldado al Madrid de manera maravillosa, que no se ha entendido cómo no podía haber venido antes y que los 100 millones que pagó el conjunto blanco por el futbolista británico están más que bien pagados, porque es una absoluta locura lo bueno que es. Es un jugador que tiene mucha capacidad llegadora, eso ya lo sabemos, mucha capacidad rematadora, que la ha ido implementando y mejorando durante esta temporada, porque en sus campañas anteriores con el Borussia Dortmund no se le veía tan goleador, que es un jugador muy inteligente tácticamente, que es muy sacrificado, muy solidario, se le ve siempre en todas las facetas del juego y sobre todo durante esta próxima temporada, que no es la que estamos analizando, pero sí que lo vamos a ver. Es un jugador que le vamos a ver en muchas facetas del juego, muchas facetas del terreno y que evidentemente es muy versátil y que ya tiene un liderazgo muy sorprendente para lo joven que es Jude Bellingham. Puesto número 2 para él, que probablemente podría haber sido puesto número 1 si Inglaterra se hubiese alzado con esa Eurocopa. Suena la samba en Francia porque después de 17 años el Balón de Oro volverá a manos de un brasileño. Para mí, el puesto número 1 tiene que ser para Vinicius Junior, ganador de la UEFA Champions League siendo mejor jugador del torneo, ganador de la Liga y ganador de la Supercopa de España siendo el mejor jugador del torneo también. Gol en la final contra el Borussia Dortmund, doblete en semifinales contra el Bayern, 2 asistencias en cuartos de final contra el Manchester City y gol en octavos contra el Leipzig. 10 participaciones de gol en 10 partidos de la Champions League. Además, en Liga, 20 participaciones de gol en 26 partidos, gol y asistencia en el Clásico y gol y 2 asistencias ante el Girona. Una media de 8 intentos de regate por partido con un 35% de éxito y más de 2 tiros a puerta por partido. ¿Qué jugador es Vinicius Junior? Y qué poco lo valoramos. Es un jugador que evidentemente está muy envuelto en polémicas de diversos tipos y que evidentemente no cae bien a todo el mundo, a no ser que seas madridista. Es un jugador que no te va a caer bien y no pasa nada por reconocerlo, pero una cosa no tiene que quitar a la otra, y una cosa es que te caiga bien los gestos, los bailes, las provocaciones o intentos de provocación que pueda realizar el jugador brasileño en el terreno de juego, fuera del terreno de juego, pero otra cosa muy diferente es no valorar o ser tan ciego o que te ciegue tanto el fanatismo, el odio o lo que lo quieras llamar para no valorar y no ver que Vinicius Junior es el mejor jugador del mundo y de lejos.
y de lejos, te diría que y de lejos del segundo. Es un jugador muy determinante, que no se achica en los momentos más complicados. Cuando hay que sacar las castañas del fuego, ahí puedes llamar a Vinicius Junior. Es un jugador que ha participado en todas las fases eliminatorias de la Champions League, con una participación de asistencia o gol. Es un jugador que evidentemente ya conocido por todo el mundo, destaca por esa velocidad, ese regate, la agilidad, la verticalidad que tiene, y que en los últimos años ha mejorado mucho su capacidad goleadora y finalizadora, lo que le hace un absoluto delantero, es que diferencial y generacional e histórico. Volverá el Balón de Oro a Brasil después de 17 años. El último ganador del Balón de Oro, que era brasileño, lo ganó Ricardo Excelson dos Santos Leite Kaká. Y volverá a Brasil, y volverá de la mejor manera, recordando lo que es Brasil, recordando lo que es el fútbol de verdad. Es una oda ya no solo a la superación que ha tenido que sufrir Vinicius, porque cuando llegó al Real Madrid en 2019 era carne de meme, de burla y de risa, tanto de periodistas como aficionados y como propios compañeros de profesión, porque, era un futbolista que no estaba muy acertado de cara a puerta, y después de apenas 5 años va a obtener el reconocimiento de un medio tan prestigioso como France Football y de un galardón tan prestigioso como es el Balón de Oro, de que es el mejor jugador del mundo. Un jugador que es que su techo es muy alto, que yo creo que todavía puede mejorar un montón de cosas, que evidentemente si se deja de distracciones que le impiden centrarse en jugar al fútbol, puede llegar a ser mucho mejor jugador de lo que ya es a día de hoy, por lo que hay que abrocharse los cinturones, porque si este chico madura, se asienta y se deja de gestos, de discusiones con árbitros y rivales y todas estas nimiedades que tiene el fútbol, probablemente estemos hablando de uno de los mejores jugadores no me atrevo a decir de la historia, porque eso tiene mucho peso, pero puede llegar a serlo, y probablemente uno de los mejores jugadores de esta generación de futbolistas que se presenta ahora mismo sobre el plantel. Por lo que Vinicius Junior, enhorabuena, para mí es el mejor jugador del mundo, probablemente sea el ganador del Balón de Oro. Ya salió hace apenas unos días o unas semanas que se filtraba que podía llegar a ser el ganador del Balón de Oro, según hizo saber el medio Marca. Así que veremos si finalmente el medio español está acertado, pero lo que es probable es que el brasileño sea el galardonado. Dejamos esto por aquí, espero que os haya gustado, espero saber vuestras opiniones, a quién colocaríais como primero, como segundo, como tercero, qué jugadores hubieseis metido en esta lista de 30 nominados al Balón de Oro, y qué jugadores a lo mejor os sobran, ¿no? O a lo mejor también simplemente me queréis decir que a vosotros os parecía que Mats Hummels debería estar en el puesto número 15 y yo lo he considerado el puesto número 27. Lo que vosotros consideréis, amigos. Yo estoy aquí para escucharos, para atenderos, al igual que vosotros habéis hecho conmigo. Muchas gracias por estar un día más detrás de este micrófono, y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!